octubre de 1828, si nació en 1811, pues tenía 17 años, ¿no? Ese mismo año pasó a Morelia, donde fijó su residencia y trabajó en una escribanía. Ahí empezaban muchos, todos empezaban como escribanos y después agarraban su rollo y en la redacción de las leyes de reforma participaron activamente, agarraron la práctica, ¿no? Porque eran, pues no nada más de academia, era de práctica, estar redactando. Además implica de leer mucho. Para tener una buena redacción, decían mis maestros, tienes que leer mucho y redactar mucho para que tengas el oficio. Y trabajó en una escribanía, ya dije, en la seduría de la catedral. En 1835 ya ingresó a la política bajo la tutela de Melchor Ocampo. Pues este hombre era más grande que él y ya le llevaba horas de vuelo. En la carrera militar se une a las fuerzas federalistas al lado de Gordiano Guzmán en 1839 para restablecer el federalismo. Acuérdense que ya habíamos tenido esta constitución centralista de los conservadores en 1837 y había que darle nuevamente ese rumbo para restablecer el federalismo. Era considerado excelente espadachín y jinete. Fue director de estudios de Michoacán durante el gobierno de Ocampo de 1846 al 48. Y en 1854 se sumó a la revolución de Ayutla, de Comonfort, de Juan Álvarez, que pues ya hacen la salida de López de Santana. En 1855, al frente de un cuerpo de ejército, derrotó a los santanistas en Puruándiro el 20 de abril, en La Piedad en mayo, en Zapotlán el 20 de julio y en Guadalajara el 22 de agosto. Fíjense cómo, no obstante que perdía sus batallas, seguía ganando. Esto es algo paradójico, ¿no? Al triunfo de los liberales fue designado como gobernador de Jalisco, ya les decía yo, en 1857, mismo año en el que ya se pronuncia la Constitución Liberal del 57. ¿Quién es? Lieri Blutz, saludo también con mucho gusto. El 27 de marzo de 1858, después de la derrota que sufrió en Salamanca, el presidente Juárez lo nombró secretario de Guerra y general en jefe del Ejército Federal. Fue derrotado de nuevo por Miguel Miramón en Atenquique. En octubre logró recuperar Guadalajara, pero el 26 de diciembre perdió la batalla de San Joaquín cerca de Colima y se retiró a Morelia. En marzo de 1859 marchó sobre México para interponerse a los planes de Miramón, quien pretendía asediar la plaza. ¿Se acuerdan que Miramón, Mejía y Maximiliano a los tres se los chutaron, ¿no? Juárez dijo, aquí acabamos con el conservadurismo de una vez por todas. Pues es polarizante ese tema, ustedes lo saben, es difícil la interpretación, cada quien le da la que quiera. Quien pretendía asediar la plaza del puerto de Veracruz, Miramón, donde residía el gobierno de Juárez, pero fue derrotado por el general Leonardo Márquez el 11 de abril en Tacubaya. Santos Degollado logró escapar, pero 53 de sus hombres, como les dije en un principio, fueron hechos prisioneros y fusilados. Se les conoce como los mártires de Tacubaya. Alguien me dice si todavía está ese monumento, si ustedes saben, y si no lo investigamos y luego les decimos si todavía está. Con sorprendente. A ver, Davidcito, ¿tienes chance de consultar algo en tu teléfono? Pon mártires de Tacubaya, precisamente en la Ciudad de México. En Tacubaya está un monumento. Ponle monumento mártires de Tacubaya y que nos diga, que nos asista a Google, porque tengo esa duda. Formó una tropa, atravesó el país y se reunió con Benito Juárez en Veracruz, donde intervino en la preparación de las leyes de reforma. Ya saben ustedes que si era un buen escribano, pues hizo bien la redacción. Otra vez en campaña en septiembre organizó un ejército de 6,000 hombres en San Luis Potosí, pero llamado al puerto y por el presidente asumió la cartera de Relaciones y luego volvió a encargarse de la jefatura del ejército. En su carrera política, el 27 de enero de 1860, Degollado fue designado secretario de Relaciones Exteriores en sustitución de Melchor Ocampo como consecuencia de los ataques políticos que este último sufría por el tratado McLean-Ocampo. Degollado duró solo 2 meses en el cargo, pero fueron los más difíciles para el gobierno de Veracruz debido al sitio del puerto por Miramón y al amago del desembarco del mercenario Tomás Marín al servicio del bando conservador.
Además recibía grandes presiones de Gran Bretaña para llegar a un arreglo de paz con los conservadores. Degollado se manifestó desesperadamente a fines de 1860 por una solución negociada de la guerra civil. Lanzó una propuesta de paz entre los liberales y los conservadores con la mediación de Inglaterra, similar a la que apenas unos meses antes había rechazado con gran patriotismo. Con ello, Degollado se ganó el repudio de los liberales y del mismo presidente Juárez. Es que Juárez no quería conciliación, quería acabar de un plumazo con todos ellos. Y Santos Degollado, pues, era un negociador. Desde entonces comenzó el declive de su carrera política y se sumió en una depresión de la que ya no saldría. En 1861, al enterarse del asesinato de Melchor Ocampo por unos conservadores, salió a vengar la memoria de su amigo. Fue emboscado en los llanos de Salazar, Monte de las Cruces, el 15 de junio de 1861. Una bala le dio en la cabeza y sus enemigos lo remataron en el suelo a punta de sables, y finalmente una lanza de equitación le atravesaría el pecho. Fue enterrado en Huixquilucan, como les digo. Fue absuelto por el Congreso de la Unión de las acusaciones que se le hacían. ¿Y qué creen? ¿Cómo le decían a este hombre? Si se las pregunto en el maratón les voy a ganar porque yo ya lo leí. Lean ustedes. Le dijeron el benemérito de la patria. Fíjense qué distinción. Después de haber sido un perdedor, se le vanagloria como benemérito de la patria. Sus restos se trasladaron a la rotonda de las personas ilustres, dicen, el 26 de noviembre de 1936, ya en el siglo XX. El municipio de Huixquilucan de Degollado, en el Estado de México, el Teatro Degollado de la ciudad de Guadalajara, el municipio de Degollado en los Altos de Jalisco, llevan su nombre como reconocimiento. Existen calles, ya les dije, colonias, monumentos en su memoria en varias ciudades de México. ¿Qué me dicen si está? Perfectamente. El Universal dice, recupera su brillo original la Alameda de Tacubaya. Ahí está el monumento, chécame, de los mártires, ahí no me dice más que a la Alameda. Pero bueno, tenemos este reconocimiento a este gran hombre que estuvo, por cierto, durante toda la época, prácticamente de la mitad del siglo XIX, pues hasta las leyes de reforma, que pues fueron producto de la revolución de Ayutla, que duró de 1854 a 1857. Esa guerra, pues por supuesto que tuvo una participación muy activa, pero no, desgraciadamente, no con muchos éxitos. Tengo aquí una lectura obligada para terminar. ¿Cuánto tiempo llevamos, mi querido? 19 minutos. 19 minutos. Me tomo 5 minutitos más para hacerles una lectura que tengo de un escritito de Alberto Calderón en Crónica del Poder, apenas hace 3 años.com. Le tocó, dice, a Santos Degollado vivir intensamente, contrastando su frágil fisonomía con la valentía y arrojo de aspecto personal que aparentaba timidez, pero con una gran fuerza de espíritu, resistente y perseverante en las encomiendas, en las batallas y sacrificios por la patria. Perdónenme, pero la garganta ahorita ando como entrando en gripa, perdónenme. Así era José Nemesio Francisco Degollado Sánchez, conocido en la historia de nuestro país como Santos Degollado, nombre que tomó, ya les dije, por la fecha de su bautizo, y ya nombré a su papacito, Panchito Degollado, y doña Mariana Sánchez. Su padre arribó al puerto de Veracruz, proveniente de la península ibérica, a fines del siglo XVIII, trasladándose al estado de Guanajuato, en donde se hace propietario de la hacienda Los Robles, lo que le permitió ser un acaudalado hacendado, fortuna que le confiscó el gobierno virreinal por ser simpatizante de la causa independentista. A su muerte, Santos, junto con su hermano Rafael y su madre, se trasladan a la Ciudad de México con su tío materno, ya les dije, el sacerdote Mariano Garrido, a quien lo comisionan a la parroquia de Cocupao, en Michoacán. A los 24 años, siendo un joven liberal, combatía a los conservadores. Al poco tiempo, su amistad con Melchor Ocampo la inspira en su labor educativa, reabriendo el antiguo Colegio de San Nicolás. Durante su participación con las fuerzas federalistas combate con mucha energía a Santana, al que derrota en 3 ocasiones.
siendo designado gobernador de Jalisco a finales del 55 y unos meses del 56. Al dejar la gubernatura es nombrado diputado constituyente. Benito Juárez, ya les dije, lo nombra secretario de guerra, y en ese cargo, bueno, pues perdió todas las batallas que ya les dije, hasta que, bueno, pues se vino los mártires de Tacubaya, ¿no? Un año después es nombrado secretario de Relaciones Exteriores. A finales del 60, ante las derrotas, ya les dije, de los conservadores, un grupo de comerciantes decide sacar del país 1,124,414 pesos que fueron interceptados en Tampico. Ante la disyuntiva de inyectar recursos tan necesarios a la causa o se reintegraban a sus dueños, Doblado decide reintegrar 400,000 a comerciantes británicos y el resto se le entrega a González Ortega para recuperar Guadalajara y partir hacia Calpulalpan para derrotar a Miramón en la decisiva batalla que consumó el triunfo de la Reforma. Al año siguiente, como el estruendo de un rayo fulminante, sintió la noticia del asesinato de su amigo y tutor Melchor Ocampo al lado de la gavilla de Leandro Cajilla en Tepeji del Río. Pide permiso al Congreso para ir a cobrar la afrenta, saliendo el 7 de junio de 1861 con destino inicial de Toluca. El 15 del mismo mes Juárez le manda apoyo militar a Don Santos. La tarde de ese día una bala se alojó en su cabeza. El faccioso Chato Alejandro lo remató en el suelo, pero Santos ya se encontraba sin vida cuando fue rematado a las 5 de la tarde de esa gris tarde de junio. Posteriormente, como les dije, fue declarado benemérito de la patria. Ahí tienen la entrega del gran Santos degollado. Ojalá que haya sido de su interés. Me despido de ustedes, mi querido Félix. Si no tuviste chance de oírla toda, pues después ahí queda el video grabadito para que lo leas, para que lo escuches, porque pues es un hombre que contribuye de una manera muy activa a la guerra de Reforma y triunfa pues esta ley en 1857, que tarda todavía por la serie de eventos de la historia que ustedes conocen. El Segundo Imperio, el de Maximiliano, impide que se le dé rienda suelta, ya prácticamente se establezcan estas normas, estas leyes, esta máxima carta que nos rige todavía de alguna otra suerte con muchas de sus normas o muchas de sus reglas hasta la fecha. Gracias, mis amigos, nos vemos dentro de 8 días, tendremos la entrega de otro liberal en 1856, el Congreso Constituyente para la primera legislatura de 1857, que estamos desahogando poco a poco. Vamos haciendo comparaciones con las legislaturas de ahora contra las del siglo XIX, en donde estos hombres que eran tan talentosos casi no cobraban nada. Imagínense, hacían todo por la patria y no cobraban nada. Y ahora nuestros diputados hacen muy poco por la patria y no se quieren ni bajar el sueldo. Ahí lo tienen, mis amigos. Gracias, nos vemos mañana en Personas y Bienes y Personas, aquí con su amigo el Chief. Gracias por verme, gracias por acompañarme. Marucho Alanís, gracias Rosileo. Un saludo y un abrazo, gracias para ti también, Sonchen Barraza y mi Félix, como siempre, mi Félix, aquí a mi lado. Gracias, te mando un abrazo, querido amigo. Bye, a todos, bye bye.